Veamos la programación rápida de un motor modelo Botticelli de la marca BFT. Esta es la versión Venere D. Se distingue de la normal porque en la central incorpora una pequeña pantalla. Y esta programación sería exactamente igual en el modelo mayor, el EOS 120. Para entrar en programación pulsamos dos veces el botón OK. Lo primero que vamos a hacer es modificar el idioma para ponerlo en español. Vamos moviéndonos en el menú con el botón bajar hasta que vemos la opción lingua. Aquí pulsamos OK y con el botón bajar buscamos la posición ESP español y la archivamos pulsando OK. Ya vemos que en la pantalla nos aparece el mensaje idioma. Ahora con el botón subir nos vamos a la posición radio, que es el receptor, y en esta posición pulsamos dos veces el botón OK. Vemos que en la pantalla nos sale el mensaje tecla escondida. Debemos proceder con el mando a presionar los dos pulsadores al mismo tiempo hasta que salga el mensaje suelto. Soltamos y ahora nos pone tecla deseada. Presionamos el botón que queremos que funcione en esta puerta y ya vemos que el emisor está programado. Para salir del submenú de radio, presionamos subir y bajar al mismo tiempo dos veces. Una y dos. Ahora vamos a programar el recorrido. Vamos a adaptar el recorrido del motor a la altura de la puerta. Para esto buscamos la opción Reg FC. Si pulsamos OK, en la pantalla nos sale el mensaje Close, cerrar, y con el botón bajar lo mantenemos pulsado en función hombre presente hasta que la puerta llegue a la posición de cierre total. Esta maniobra de programación se hace a velocidad lenta. Aquí estaría la puerta totalmente cerrada y pulsamos el botón OK y vemos que en la pantalla ya nos sale el mensaje Open y con el botón subir hacemos la misma operación en subida. Mantenemos el botón pulsado hasta que la puerta llegue a la apertura total. Esta maniobra también se hace despacio. Bien, aquí la puerta estaría totalmente abierta. Soltamos el botón subir y presionamos el botón OK. A continuación procederíamos a colocar la pieza tope, aunque en este caso ya la hemos puesto previamente. Pondríamos la pieza tope y el motor ya estaría programado. Simplemente tendríamos que salir de programación pulsando los pulsadores subir y bajar al mismo tiempo dos veces y el motor ya estaría programado. Ahora con el emisor ya tenemos la puerta operativa.